De todo, buen día. Luego de haber finalizado el primer trimestre, y bueno, creo que fue uno de los trimestres donde los alumnos ya han tenido tiempo para irse adaptando. Y bueno, ¿para qué? Felicitarles, felicitarles por el logro que han podido obtener. Hay varios alumnos que de verdad han logrado obtener unas buenas notas. Bueno, resultado del esfuerzo, el resultado de ser responsables, ser puntuales, estar atentos. Ello ha sido el mérito a obtener una buena nota. Felicitaciones a todos ellos y también felicitaciones a todos en general y a los alumnos que quizás por motivos que, bueno, solo ellos sabrán que salieron bajos. Bueno, igual solo me queda animarles a seguir esforzándose para poder lograr el objetivo. Todavía hay tiempo de recuperarse, queda un segundo y un tercer trimestre. Yo sé que en el transcurrir del tiempo lo van a lograr. Bueno, entonces empezamos este segundo trimestre y bueno, también quisiera mandarle un saludo a todos y bueno, con todos los ánimos para seguir avanzando. Bueno, vamos a trabajar ya la parte de lo que es razones trigonométricas, que es uno de los primeros temas que está en nuestra currícula para este segundo trimestre. Vamos a ir viendo qué es una razón trigonométrica. Bueno, en esta parte ya nos estamos centrando en lo que es ya la trigonometría en la parte, podría decir, la parte más esencial. Y justamente empieza con este tema, la parte de lo que es razones trigonométricas. Vamos a ir primero definiendo qué es una razón trigonométrica y luego también vamos a ir teniendo en cuenta un triángulo o rectángulo. Recuerda que aquí una razón trigonométrica se relaciona bastante con el triángulo o rectángulo. Ahora vamos acá a ir subrayando la definición. Vamos a definir en sí qué es una razón trigonométrica. Dice, la razón trigonométrica de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. Aquí empieza la definición. Dice, se define como el cociente que se obtiene al dividir la medida de las longitudes de dos lados de un triángulo rectángulo. Esto quiero que quede por favor claro para todos con respecto a uno de los ángulos agudos. Esa es la parte más importante de lo que es una razón trigonométrica. Dice que va a ser el cociente o la división de dos lados o las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. Es decir, acá le vamos a dar variables. Dice aquí tengo el A, el B y el C. Dice que va a ser la división de estas dos longitudes del triángulo rectángulo. Es decir, si dividimos el C sobre el B, obtengo una razón trigonométrica. Si dividimos el lado B sobre el lado A, se obtiene una razón trigonométrica. Pero no olvides que dice con respecto a uno de sus ángulos agudos, con respecto a uno de sus ángulos agudos. Entonces, con respecto a un ángulo agudo, nosotros podemos, perdón acá, con respecto a uno de sus ángulos agudos, nosotros podemos hallar una razón trigonométrica. Pero dice que va a ser la división de los lados de dos lados de un triángulo rectángulo. Aquí vamos a ir recordando algo. Todo triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, donde también tiene dos ángulos agudos. A esto le vamos a llamar alfa, este ángulo le llamamos tita, donde el ángulo alfa y el ángulo tita se le conoce como ángulos agudos. También, si los sumamos a esos ángulos agudos, la suma de estos dos ángulos agudos es 90 grados, se le conoce como complementarios. Se le conoce como complementarios. Ya, estas características de un triángulo rectángulo. Ahora, ¿qué más? Con respecto a sus lados. Con respecto a sus lados tenemos el A y el B, que recibe el nombre de catetos. Hasta ahí el A y el B se le conoce como catetos. Y el C, que vendría a ser el lado más grande, vendría a ser la hipotenusa.
No olvides que el lado más grande siempre va a ser la hipotenusa. Si te decía que es el lado más grande, por lo tanto, el C, acá le vamos a poner, es mayor que el A, que el lado A, y también mayor que el lado B. Entonces la hipotenusa va a ser el lado más grande. ¿Qué más? ¿Cómo vamos a diferenciar la hipotenusa de los catetos? Que siempre la hipotenusa es el opuesto al ángulo recto. La hipotenusa siempre va a ser el lado opuesto al ángulo recto. Si te cambian la gráfica, no siempre la gráfica te lo van a dar de esta forma. Puede que ese triángulo rectángulo te lo den volteado, te lo den de otra forma. Pero siempre al ángulo recto, su lado opuesto va a ser la hipotenusa. Y los dos que me quedan serían los catetos. Entonces ya tenemos ahí las características de un triángulo o rectángulo. No olvides que va a tener siempre un ángulo recto. Este ángulo, alguien dice, profesor, ese cuadradito, ¿cuánto vale? Este cuadradito vale 90 grados. Hay algunos que por primera vez quizás ven este triángulo rectángulo, entonces ya tienes idea que este ángulo vale 90 grados. El θ y el alfa se le conoce como ángulos agudos porque van a ser ángulos mayores que 0 pero menores que 90 grados. La suma de los dos es 90 y ahí cumple las condiciones o las características de un triángulo, que la suma de sus ángulos internos es 180. Mira, alfa más θ 90 más los 90, ahí están los 180. Entonces, si aquí vale 90, el alfa y el θ suman 90, que recibe el nombre de ángulos complementarios. Ahora, con respecto a sus lados, el A y el B se le llama catetos, y el lado más grande que viene a ser la hipotenusa. Entonces, en este triángulo rectángulo se va a ubicar cualquier razón trigonométrica. Por eso dice que es la división de las longitudes de dos lados con respecto a un ángulo agudo. Así de fácil. Entonces, cuando te pregunten, ¿qué es una razón trigonométrica? Dices fácil, es la división de dos longitudes de un triángulo rectángulo con respecto a un ángulo agudo. Ahora, ¿qué tal si me falta uno de esos lados del triángulo rectángulo? Aquí vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. La pregunta acá, ¿quiénes son catetos? A es el A, sería A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Esa sería la fórmula que se va a utilizar para el teorema de Pitágoras. Que la suma de los catetos al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. O también sería la otra, cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Esa sería la otra fórmula. Alguien se pregunta, ¿quién es hasta ahí el cateto opuesto? Espera, que todavía esta parte falta. Justamente acá lo vamos a tener en cuenta. Es cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. También. Pero ahora dice que vamos a ubicar los lados de un triángulo rectángulo con respecto a un ángulo agudo. Justamente aquí vamos a ver quién es cateto opuesto, quién es cateto adyacente y quién es la hipotenusa. Mira, voy incluso a cambiar el triángulo rectángulo para que más de uno diga, profesor, ahí ya cambió el triángulo. Ya no es igual que el anterior. Ya, ahora, se va a tomar siempre de referencia un ángulo agudo. Siempre. Para ubicar cualquier razón trigonométrica se va a tomar siempre de referencia un ángulo agudo. A este ángulo le voy a llamar θ. Ahora, a ver, así como está, yo no puedo saber quién es mi cateto opuesto o mi cateto adyacente. Ahora, cuando le ponemos el ángulo, ahora sí recién puedo decir quién es cateto opuesto, quién es mi cateto adyacente. Cuando querramos saber quién es el cateto opuesto, el cateto adyacente se toma de referencia un ángulo agudo. El cateto opuesto siempre va a ser el lado opuesto al ángulo con que se va a trabajar con respecto al ángulo agudo. ¿Qué lado es el opuesto al ángulo agudo? Sería el que está en esta parte de la derecha. Este se le va a llamar cateto opuesto. No olvides que el lado opuesto al ángulo recto va a ser siempre la hipotenusa.
Hasta ahí ya llevo dos lados. Sería la hipotenusa. Entonces es lógico que el que me queda sería el cateto adyacente. El que me queda sería cateto adyacente. Entonces, ahí ya tenemos los lados del triángulo rectángulo con respecto a un ángulo agudo. A ver, disculpen. Ahí está. Los lados del triángulo rectángulo con respecto a un ángulo agudo. Ahí está. Entonces ya tenemos cateto adyacente, cateto opuesto y la hipotenusa. Nuevamente te vuelvo a explicar esta parte. El cateto opuesto va a ser siempre el lado opuesto al ángulo con que es el ángulo de referencia o con el ángulo que se va a trabajar. Siempre el lado opuesto. Recuerda que con respecto a este ángulo hay un lado opuesto. Es decir, si acá está tita, a mi lado opuesto es el A. Si voy a trabajar con el tita, mi lado opuesto es el A. Este sería cateto opuesto. El B sería cateto adyacente y el C sería la hipotenusa. Ahora, si trabajo con el ángulo alfa, cambian el cateto. Ahora, ¿quién sería mi cateto opuesto? El B, porque este lado es el opuesto al alfa. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto, entonces este sería cateto adyacente. Ahora, vamos a trabajar algunos ejercicios utilizando el teorema de Pitágoras. Ahí tenemos dos ejemplos. Y con respecto a los dos ejemplos que tengo, me piden hallar X en la siguiente gráfica. Ahora aquí me piden hallar cuánto es el valor de X. ¿Ya? Entonces, aquí primero tengo que saber los catetos. Ahí no sé cuál es cateto opuesto o cateto adyacente, pero sí sé quiénes son catetos. Los catetos van a ser los dos lados que me forman el ángulo rectángulo, es decir, el 12 y el X. O si no, dices, ¿quién es la hipotenusa? ¿Quién es la hipotenusa? La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Este sería la hipotenusa. Entonces decimos la suma de los catetos al cuadrado, es decir, x al cuadrado. Acá sería x al cuadrado más 12 al cuadrado es igual a 13 al cuadrado. Ahí está, la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. X al cuadrado, 12 al cuadrado, 144, 13 al cuadrado, 169. Ahora, este 144 que está sumando pasa al otro lado a restar, sería 169 menos 144. ¿Cuánto es 169 menos 144? Sería 25, ¿no? Por lo tanto, este exponente pasa hasta raíz, sería la raíz cuadrada de 25, entonces ya tengo que x vale 5. Ahí estaría el lado que me falta mediante el teorema de Pitágoras. Ahora trabajamos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo también me piden hallar el valor de x. Bueno, aquí ya se lo había dado. Lo vamos a borrar. En sí, este es el valor de x. Quiero saber cuánto vale x. Ahora vamos a hallar el valor de x. Acá no estaría, no le vamos a poner nada. Le vamos a quitar este ángulo, ¿ya? Ya. Utilizamos el teorema de Pitágoras. Dice que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Quiénes son catetos? El 2 sería el 2 y el 2 raíz de 3. Acá sería 2 al cuadrado más 2 raíz de 3, lo vamos a poner en paréntesis, al cuadrado es igual a la hipotenusa. La hipotenusa sería x al cuadrado. 2 al cuadrado sería 4. Acá no olvides que este exponente afecta tanto al 2 como a raíz de 3. Sería 2 al cuadrado y acá sería raíz de 3, lo vamos a poner en paréntesis, al cuadrado es igual a x al cuadrado. Acá me estaría quedando 4. Acá me estaría quedando 2 al cuadrado, sería 4. Y acá no olvides que el exponente con el índice de la raíz se van. Es decir,
Se va el índice, se va el exponente. Solo me estaría quedando 3. Es igual a x al cuadrado. 4 más 4 por 3 sería 12. Es igual a x al cuadrado. 12 más 4 sería 16, es igual a x al cuadrado. Lo mismo, el exponente pasa a ser raíz, entonces sería raíz de 16. Campeón, ¿cuánto es la raíz de 16? La raíz de 16 sería 4. Entonces, ya tengo mi valor de x. Profesor, ¿y ahí cómo sé cuál es el cateto opuesto? Hasta ahí no se sabe. ¿Por qué? Porque no tengo mi ángulo de referencia. Pero ¿qué tal si le pongo ahora a este? Sería mi ángulo tita, mi ángulo de referencia. Ahora, ¿quién sería mi cateto opuesto? Ah, entonces tú eres un genio, dices, es el lado opuesto a tita. Ah, sería el cateto opuesto, sería el 12. ¿Quién es la hipotenusa? El profesor me dijo que es el lado opuesto al ángulo recto. Muy fácil, ahí tenemos la hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente? Lógico, el lado que me falta. Lo mismo. Ahora, ¿qué tal si el ángulo de referencia lo ponemos en la parte superior? Ese sería mi ángulo tita. ¿Quién es el cateto opuesto? Ah, fácil, ya el que menos ya se va familiarizando. Dice, el cateto opuesto va a ser el lado opuesto al ángulo. Entonces, cateto opuesto, muy fácil, ¿no? Ahora, este sería la hipotenusa porque es el lado opuesto al ángulo recto o es el lado más grande. Y lógico que este sería mi cateto adyacente. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es el cateto opuesto o cateto adyacente? Eso se va a ir teniendo en cuenta, lo vamos a ir teniendo en cuenta siempre y cuando me den el ángulo de referencia o el ángulo agudo. Bueno, entonces de esta forma espero que haya quedado claro esta parte de lo que es la definición de una razón trigonométrica y la parte de lo que es el teorema de Pitágoras. En el siguiente video vamos a ver la ubicación de las 6 razones trigonométricas en este triángulo rectángulo. Ahí ya lo vamos a terminar esta parte del tema y también estaríamos haciendo la solución de algunos ejercicios. Bueno, entonces a todos los alumnos espero que puedan visualizar el video y sea de gran ayuda para aplicarlos en lo que es en la solución de los ejercicios que tenemos en el módulo. Gracias, me voy despidiendo y sería hasta una siguiente oportunidad.